Señorías, tomamos asiento, por favor. Señorías, en primer lugar, buenos días a todos y a todas y, evidentemente, pedirles disculpas por estos minutos de retraso. Estábamos, tanto la vicepresidenta tercera como yo, atendiendo a una delegación alemana y ha sido imposible venir antes, pero yo sé que es difícil en estos días porque tenemos la constitución de comisiones una detrás de otra y probablemente a algunos de sus señorías que le viene bastante mal perder unos minutos, por eso yo les pido disculpas. Se abre la sesión en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del reglamento de la Cámara. Se va a proceder a la constitución de la Comisión de Justicia. La señora letrada dará lectura a los nombres de los componentes de la comisión designados por los grupos parlamentarios de acuerdo con las normas dictadas al efecto. En caso de que alguno de ustedes, de los miembros de la comisión, vaya a ser sustituido en esta sesión, se ruega al diputado o diputada sustituta que lo manifieste en el momento del nombramiento de la persona sustituida. La señora letrada de la comisión tiene la palabra. Barrera de los Ríos, Leopoldo. Bataller Ruiz, Enrique. Cámara Villar, Gregorio. Campo Moreno, Juan Carlos. Capella y Farré, Esther. Carreño Valero, Sara. Císcar Casabán, Cipriá. Ciuró y Buldó, Lourdes. Cortés Bureta, Pilar. De Barrio Nuevo, Jenner, Avelino. Dueñas Martínez, María del Carmen. Elizo Serrano, María Gloria. Escudero Bersal, Beatriz Marta. Fernández García, Eduardo. Gómez Balsera, Marcial. Legarda Uriarte, Miquel. Matos Mascareño, Pablo. Molinero Hoyos, Francisco. Montserrat, Dolors. Moro Almaraz, María Jesús. Moya Matas, Jaume. Muñoz González, Pedro José. Navarro Lacova, Carmen. Olano Vela, Jaime Eduardo. Perea y Conillas, María Merced. Pita Cárdenas, María del Carmen. Rayo Lombarte, Artemi. Reyes Rivera, Patricia. Robles Fernández, Margarita. Rodríguez García, Isabel. Rodríguez Ramos, María Soraya. Santos Itoiz, Eduardo. Sixto Iglesias, Ricardo. Valmaña Ochaíta, Silvia. Villegas Pérez, José Manuel. Illanes Suárez, Juan Pedro. Zoido Álvarez, Juan Ignacio. Muchas gracias, señora letrada. Todas sus señorías han sido nombrados y nombradas. Por lo tanto, comprobada la existencia de quórum, se declara formalmente constituida la Comisión de Justicia. Se ha hecho llegar a esta presidencia una propuesta firmada por los portavoces de los grupos parlamentarios con objeto de que la mesa pueda ser elegida por asentimiento, si no hay nadie que diga lo contrario, evidentemente. No obstante, en el caso de que alguno de los diputados presentes se opusiera, se procedería a realizar la votación por papeletas tal y como establece el reglamento. No habiéndose opuesto, no veo ninguna oposición por parte de ninguna de sus señorías. A continuación, vamos a dar lectura de los nombres de los diputados y diputadas elegidas para ocupar los cargos de la mesa. Secretaria segunda, Esther Capella y Farré. Secretario primero, Artemi Rayo Lambarde. Vicepresidente segundo, Francisco Molinero Hoyos. Vicepresidente primero, Pablo Matos Mascareño. Presidenta, Margarita Robles Fernández. ¿Sí? Pues comprobado que están
les pedimos que pasen a ocupar su sitio en la mesa. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Lo primero, señorías, quiero agradecer en mi nombre y creo que en el de toda la mesa, estoy segura que de toda la mesa, la confianza que ha mostrado para que ocupemos este puesto en esta mesa, en esta comisión. Yo creo que el hecho de que haya sido por asentimiento, esa voluntad generalizada de consenso, plantea los mejores augurios para esta comisión. Esta comisión, la Comisión de Justicia, en la que todos y todas las que estamos aquí tenemos una especial sensibilidad. Tenemos una especial sensibilidad porque sabemos y conocemos que la justicia es clave y fundamental en un Estado de Derecho. Yo, desde el inicio de mi carrera profesional, he luchado siempre por la justicia, por una sociedad más justa, y me consta que todos y todas las diputados y diputadas que estamos en este momento aquí tenemos eso mismo en mente. Y vamos a trabajar por ello. Vamos a trabajar por hacer realidad ese Estado social de derecho en el que la justicia es un pilar fundamental, en el que la justicia está cercana a los ciudadanos, porque queremos esa justicia ágil y eficaz que tutele los derechos y las libertades, porque todos y todas queremos un poder judicial independiente como garantía de ese Estado de Derecho. Y desde esta comisión estoy convencida de que vamos a trabajar en esa línea. Y vamos a trabajar en esa línea y lo vamos a hacer, estoy prácticamente convencida, en el que el consenso va a imperar. Y va a imperar porque yo creo que hay muchas cuestiones que no son ideológicas y que nos van a permitir trabajar dentro del ámbito de nuestras competencias para que los ciudadanos y las ciudadanas, que en definitiva es a los que nos debemos aquí como representantes de la soberanía popular, tengan esa justicia que merecen precisamente porque si la justicia no es ágil y no es eficaz, es menos justicia y el Estado de Derecho funciona y funciona peor. Yo quisiera decir también que estoy convencida, y hablo en nombre de todos y todas los diputados y diputadas, que queremos que esta comisión trabaje mucho, trabaje bien, con serenidad, con calma, siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos. Pero es importante que transmitamos a la ciudadanía que el Parlamento no está parado, que el Parlamento trabaja y que el Parlamento trabaja cada día y que esta comisión va a trabajar en el ámbito de sus competencias. Es muy importante que nosotros, que nos debemos a los ciudadanos y a las ciudadanas, seamos los primeros los que marquemos la huella del camino que hay que seguir por esa justicia que queremos, por ese Estado de Derecho, que solo si la justicia funciona, y para ello es fundamental el papel de esta comisión, será mucho más auténtico. Por lo tanto, quiero dar las gracias nuevamente en nombre de la mesa por la confianza. Estoy convencida de que vamos a trabajar bien, que habrá discusiones, como tiene que haber en todo ámbito parlamentario, pero que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que, en definitiva, el objetivo que tenemos es un objetivo común. Por lo tanto, dentro de nuestras competencias, haremos lo posible por ese mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, por ese Poder Judicial independiente y porque
sea lo que es más importante para todos, una auténtica consolidación del Estado de Derecho desde la perspectiva de la Administración de Justicia recta y eficaz. Muchas gracias a todos y todas. Se levanta la sesión.